Primero, al término de la sesión, el estudiante va a tener la capacidad de conocer y comprender la importancia de los efectos de diversos anestésicos usados en la medicina veterinaria, ¿ya? Como no vamos a poder hacer mucha experimentación, voy a mostrar algunos videitos en práctica de los efectos de ciertos fármacos que utilizamos en la rutina diaria con animales, cómo se ve, ¿no? Con mi nombre, Nexer Iván Guerrero Jiménez. Entonces, sabemos que la anestesia se puede aplicar en diferentes rubros, ¿no? Principalmente, quizá, nosotros tenemos conocimiento que se utiliza o se aplica en cirugías, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de utilizar en cirugías? Es la eliminación del estímulo sensorial, ¿ya? Y nociceptivo, ¿ya? Durante un procedimiento médico, ¿ya? También para qué lo podemos utilizar, lo podemos utilizar para lo que es contención, ¿ya? Contención de animales, en el caso de quizá hacer algún tipo de procedimiento médico como una radiografía, una profilaxis, transporte de pacientes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de exóticos, tratamiento de heridas, ¿no? Curaciones, y obviamente la ventaja que nos va a traer utilizar la anestesia en una contención es lo que sería tener una mejor eficacia de la técnica o manejo médico que vamos a realizar, así como también la búsqueda de bienestar tanto del paciente como del operario, ¿no? Porque definitivamente si tú quieres trasladar quizá de un ambiente X a un ambiente quizá mejor adaptado, o quizá trasladarlo de un zoológico a otro a un tigre, definitivamente tienes que hacerlo mediante una contención química, porque al tigre no lo vas a poder tú decirle, ven, vamos. No, definitivamente el animal se va a estresar, y segundo, quizá no llegas vivo hacia donde lo tienes que llevar. Entonces, definitivamente la anestesia es muy importante, ¿ya? Con referente a la cirugía, nos va a proporcionar también las condiciones adecuadas para el paciente y también las condiciones necesarias para que el cirujano pueda manejar la técnica quirúrgica adecuada para el procedimiento médico, ¿no? Que se busca solucionar, digamos, el problema de enfermedad que tiene, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tenemos un paciente, un perrito travieso que se come una pelota, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una gastrostomía o una enterotomía, ¿no? Dependiendo en qué zona se ubique esta pelota. Definitivamente, hacerlo con un animal despierto va a generar estrés en el paciente, dolor, no va a dejar. Si no haces una buena anestesia, ¿qué va a pasar con las vísceras? ¿Qué va a pasar con los tejidos? No se van a poder adaptar para la técnica quirúrgica que el cirujano quiere hacer, ¿no? Si un paciente no está bien ni relajado, es muy probable que las vísceras empiecen a tener su mismo peristaltismo normal y convencional, y empiecen a salirse de las vísceras del abdomen, no le permiten que el cirujano haga las técnicas adecuadas. La musculatura también está muy contraída, no está relajada por el estrés mismo de el manipular estos tejidos. Entonces, definitivamente tampoco es cómodo para el cirujano poder hacer algún manejo médico, ¿ya? ¿Qué más? Para, por ejemplo, lo que sería alguna sedación que necesitamos hacer, algún control médico, ya, por ejemplo, si tenemos un paciente que se rompió el ligamento cruzado, hay que hacer una pequeña tranquilización o sedación para poder hacer la técnica de manejo médico que hay que hacer para hacer un diagnóstico. Quizá algún paciente que es muy nervioso y hay que tomarle una muestra de sangre, entonces también para generar un mejor diagnóstico hay que sedarlo para poder hacer la toma de muestra. También para lo que es investigación médica, ¿no? Muchos trabajos de investigación utilizan especies animales, ¿no? Incluso trabajos de investigación para medicina humana, ¿no? Y en los cuales quizá por un tema de contención o por un tema de hacer las evaluaciones necesarias por el tipo de experimentación médica que hay que hacer, también se utiliza la sedación o los fármacos para anestesia. Y finalmente también podemos utilizar fármacos para lo que sería una eutanasia, ¿no? Definitivamente lo que se busca en un paciente al cual le vamos a brindar este método sano de hacerlo descansar es a través de los fármacos que nos van a ayudar a que el paciente llegue a un plano muy profundo anestésico, para luego con el fármaco que va a generar la parada cardiorrespiratoria
movilidad del paciente y pérdida de la nocicepción. ¿Ya? Eso es lo que buscamos al hacer una anestesia general, así como 5 puntos que ahora les voy a mostrar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? La pérdida de la conciencia, la pérdida de la sensibilidad. La pérdida de conciencia, la pérdida de sensibilidad, ¿ya? Los reflejos, la motilidad, todo eso es lo que buscamos nosotros manejar en una anestesia general. Ahora, ¿qué es la analgesia? La analgesia es la pérdida de la sensibilidad a nivel del dolor, ¿no? En cirugía, una vez que ya tenemos al paciente anestesiado, cuando hay pérdida de conciencia, ya no hablamos del dolor. El dolor es la sensación consciente. ¿Ya? Cuando hablamos de analgesia durante una situación en la cual ya hay pérdida de conciencia, ya hablamos de nocicepción. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Situaciones que nos van a aportar analgesia dentro de un procedimiento quirúrgico, los bloqueos retroregionales, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos un bloqueo retrovulvar que le hacemos a este paciente para hacer un procedimiento ocular o una enucleación. En el otro caso vemos el aplicarle una anestesia epidural a ese paciente, ¿no? Eso nos va a generar analgesia. ¿Qué es la hipnosis? La hipnosis es el llevar al paciente a un sueño artificial. ¿Ya? Es cuando a este pacientito, con toda la combinación de fármacos, generamos la disociación, generamos la inconsciencia del paciente. ¿Ya? Ahora, ¿qué es una sedación? Es la depresión del sistema nervioso central, pero en el cual el paciente está despierto pero calmo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, vemos que tiene el ojo centrado, hay reflejo ocular, o sea, el paciente es consciente. Si tú haces bulla, haces algún tipo de movimiento, va a estar alerta. ¿Ya? O sea, la conciencia está alerta, pero está calmado, está relajado, ¿no? La musculatura de todo su cuerpo está relajado, como cuando tienes sueño y tienes ganas de pararte, algo así. Listo. Entonces, la inconsciencia, ¿ustedes creen que sea suficiente para llevar adelante una cirugía? ¿Qué opinan ustedes? No, ¿no es cierto? No solamente yo necesito agarrar, dormir al paciente, chao, me voy, y el cirujano empieza a hacer su procedimiento. No, o sea, es necesario durante todo ese proceso poder verificar que nuestro paciente esté en buen estado. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante un buen mantenimiento de la función cardiorrespiratoria, cardiovascular, de la función respiratoria y una adecuada oxigenación. ¿Ya? O sea, tenemos que mantener a nuestro paciente, digamos, con todo eso bien monitorizado y bien mantenido. ¿Ya? Apenas se ve que alguno de estos puntos está empezando a flaquear o tener algún tipo de reacción contraria, ahí es donde nosotros los anestesistas tenemos que tomar acción para generar el equilibrio de estos valores. ¿Ya? Y eso lo hacemos mediante un monitoreo, ¿no? Como vemos aquí hay un paramétrico. Estoy usando lo que es una anestesia activa, ¿ya? Y ahí tenemos al paciente ya listo para el procedimiento quirúrgico, ¿no? O sea, todo bien monitorizado, ¿no? Ahí vemos que hay monitorización cardiovascular, ¿ya? Cardiovascular mediante el electrocardiograma, ¿ya? Respiratoria, tenemos capnografía, la ventilación mediante la bolsa reservoria del equipo de anestesia inhalatoria. Entonces ahí buscamos todo ese proceso. Ahora, esto lo hacemos mediante las máquinas, pero también lo tenemos que hacer mediante mecanismos manuales. Por ejemplo, la escala de Weber. ¿Qué es lo que me va a indicar la escala de Weber? Me va a indicar el grado de profundidad del paciente, ¿ya? Con referente a la anestesia, y esto lo vamos a verificar a través de reflejos neuromusculares. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un cuadrito que nos explica cómo está el paciente en cada una de las etapas, ¿ya? La etapa 1, que viene a ser el paciente que empezamos a inducir, o sea, es un paciente despierto, ¿ya? Que estamos llevando a la inducción. Entonces, ¿qué es lo que vemos en un paciente despierto? Vamos a ver que hay
y lo distiende, ¿ya? Distiende y expande, ¿ya? Y también de la misma manera se va a ver el movimiento diafragmático. Vamos a ver un parpadeo regular, ¿ya? O sea, va a ver, el paciente va a empezar a parpadear de manera regular. ¿Qué también vamos a ver? Vamos a ver la pupila centrada, ¿no? La pupila centrada, ni midriática ni miótica, ¿ya? La vamos a ver en una postura regular, ¿ya? La posición del globo ocular va a estar normal, va a ser digamos, consciente o voluntario el movimiento, ¿ya? El lagrimeo, en realidad, mientras el paciente no tenga ningún tipo de patología, vamos a ver una irrigación normal, ¿ya? Y bueno, aquí sí no se menciona respuesta al estímulo quirúrgico porque todavía en este momento el paciente recién estamos sometiéndolo a algún proceso de anestesia. Ahora, el estadio 2 es cuando ya el paciente empieza a entrar en un estadio quizá de sedación leve encaminado hacia lo que sería ya la anestesia general, ¿no? Lo que podríamos llamar el proceso entre la MPA y la inducción, ¿no? Ahorita vamos a aplicar esos conceptos. En este estadio vamos a persistir observando la respiración diafragmática, la respiración intercostal, ¿ya? Vamos a ver que el parpadeo se vuelve un poco más irregular porque es el proceso en el cual el paciente se resiste a dormir, ¿ya? Y muchas veces vamos a ver más bien al paciente que empieza a alterarse en esta etapa, ¿ya? Vemos que hay la pupila va empezándose a dilatar, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque el paciente empieza a luchar su estadio de estrés, de supervivencia con lo que le pasa, o sea, empieza a sentirse mareado, empieza a sentirse muy relajado y el paciente se asusta. ¿Y qué se activa? ¿Qué se quiere activar? El sistema simpático, ¿no? Entonces ahí hay una lucha, ¿no? Entre quién gana los receptores, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? La pupila, la posición ocular va a estar centrada, ¿ya? Y el reflejo palpebral todavía va a estar persistente, ¿ya? Ahí es donde quizá empieza a haber una reducción del lagrimeo, ¿ya? O sea, es donde empieza, todavía hay persistencia, perdón, de la producción de lágrimas, ¿ya? Y evidentemente, si yo con una pinza estimulo al paciente algún estímulo doloroso, va a haber sensación, ¿ya? Si yo lo pinzo, el paciente va a hacer esto, ¿ya? Ahora, en el estadio 3, que es el estadio en el cual nosotros tenemos que llevar a nuestros pacientes para manejar una anestesia general, tenemos 3 planos, ¿ya? El plano leve, ¿ya? En el cual tenemos un paciente quizá al cual consideramos sedado de una manera profunda, ¿ya? No está anestesiado totalmente, solo sedado, ¿ya? Que viene a ser la primera parte de la anestesia, y ahí vamos a seguir observando que hay una ventilación intercostal y diafragmática todavía presente. El parpadeo ya no es tan desesperado, ya es un poquito más regular, ¿ya? Tanto así que yo le puedo tocar el párpado y parpadea despacio, ¿ya? ¿Qué más vamos a observar? Vamos a observar que si primero estaba alterado el paciente, luego va a empezar a reducir la contracción, va a empezar a reducir la dilatación pupilar y la posición ocular empieza a cambiar. El globo ocular va a empezar a rotar hacia el centro, ¿ya? Incluso llega un momento, ahora van a verlo en los videos, que el globo ocular a veces no se ve, se llega a enterrar incluso posterior a la glándula nictitante. El plano medio, que es el que normalmente utilizamos en procedimientos anestésicos, bueno, teniendo en cuenta que ahora un poco la tendencia es tenerlo más guiados en primer plano, tenerlo en una anestesia no tan profunda, manejándolo con bloqueos locorregionales. De esa manera el paciente está relajado, se despierta más rápido y demás, ¿ya? Bueno, entonces, en el plano 2, ahí es donde empezamos a observar que la respiración intercostal empieza a no notarse, ¿no? Incluso quizás si no hay mucha experiencia al monitorizar, se pueden asustar pensando que dejó de respirar, ¿ya? Tiene una respiración intercostal muy bajita, ¿ya? Que no es muy observable. Pero sí hay persistencia de la respiración diafragmática, o sea, el paciente todavía ventila, ¿ya? ¿Qué más? Podemos observar que el parpadeo podría estar presente, pero en mayor
centralizarse, ¿ya? Plano profundo, ¿ya? Ahí es donde ya vemos que hay menos reflejos, si se dan cuenta, ¿ya? La ventilación intercostal ya no está presente. Tú lo observas, quieres contar respiración, frecuencia respiratoria y no la vas a ver. Pero el diafragma todavía persiste ventilado, ¿ya? El parpadeo en realidad en esta etapa ya no existe, ¿ya? La pupila se empieza a dilatar y el globo ocular está centrado, ¿ya? Entonces es ahí donde de preferencia se sugiere no tenerlo en este plano, sino sacarlo un poco de esta profundidad, ¿ya? Aquí incluso otros signos clínicos empiezan a bajar más, ¿ya? ¿Qué más podemos observar? Como vemos, a partir del plano 2 ya la secreción lacrimal reduce. Como no hay parpadeo, ¿ya? Y la secreción glandular también de las glándulas del párpado también empiezan a reducirse, y ahí hay que tener en cuenta que es importante quizá irrigar la córnea, ¿ya? Lo podemos irrigar con un suero fisiológico, ¿ya? Sobre todo en gatos, porque eso incluso por media hora nomás de cirugía no le irrigas el ojo, puede generarse una úlcera, ¿ya? Bueno, aquí también podemos observar en la etapa 2 que hay una respuesta quirúrgica muy mínima, ¿ya? Quizás si el cirujano empieza a traccionar los pedículos ováricos en una OVH, la sensación, aquí como ya hay conciencia, hablamos de sensación nocioceptiva, ¿ya? Entonces la sensación nocioceptiva va a ser muy mínima mientras manejas una buena emergencia, ¿ok? En un plano profundo no siente nada, ¿ya? Entonces muchas veces colegas que como tienen mucho conocimiento de estos temas, hacen una cirugía ortopédica y ¿qué es lo que hacen? Lo profundizan a lo máximo al paciente, lo tienen acá en esta fase para que el cirujano ortopedista pueda meter bien talado, todo el perro no siente nada. Pero evidentemente hay sus riesgos, ¿ya? Por eso es que ahora la anestesia tiene una mayor tendencia de tener a los pacientes más superficial, pero con una buena analgesia locorregional, ¿ok? Y bueno, definitivamente la estadía 4 ya cuando nuestro paciente se fue con San Pedro y de ahí ya no lo podemos regresar, ¿ya? Todavía acá podemos regresarlo, ¿ya? Aquí no, por eso es que esta línea es muy delgada, ¿ya? Por ese motivo es que yo no recomiendo llevarlos a planos profundos. Muy bien. Las etapas de la anestesia general, ¿ya? Principalmente, justo ya hablamos de eso, ¿ya? La etapa 1, que es la inducción, ¿ya? Que es el paciente está despierto. La etapa 2, que es cuando ya está empezando a entrar en los efectos de la premedicación, y vamos a ver excitación, vamos a ver delirio, por eso que vemos quizás al paciente un poco asustado, con la pupila un poco dilatada. El estadio 3, que es la anestesia quirúrgica, que es lo que justo les expliqué, que se divide en tres etapas. Y bueno, la parálisis vulvar, que es cuando ya nuestro paciente está con San Pedro. Entonces, volviendo. Periodo 1. ¿Qué es lo que vamos a observar en el periodo 1? ¿Ya? Que es nuestra etapa de excitación, ¿no? Que es nuestra etapa en la cual el paciente está despierto todavía. Vamos a ver una excitación voluntaria, ¿ya? O sea, el paciente todavía está consciente, tú lo llamas, tú le haces algún estímulo externo y el paciente te va a ver, te va a escuchar, ¿ya? Ya empezamos a generar la analgesia, sí, porque es la etapa en que ya le ponemos toda la primera parte de medicamentos, ¿ya? O sea, lo que nosotros llamamos la medicación preanestésica. Ahí que vamos a colocar los analgésicos, empezamos a colocar también los sedantes, ¿ya? O los tranquilizantes. Entonces ya va a empezar a haber quizá algún manejo de analgesia y va a ser el inicio de la pérdida de conciencia, ¿no? Porque ya el paciente va a empezar a sentirse medio mareado, por eso es que empieza a generarse la excitación, hay un forcejeo, o sea, la adrenalina empieza a segregarse, ¿ya? La presión arterial, la frecuencia cardíaca y la respiratoria pueden empezar a tener de lo que estaban dentro de un basal, podrían empezar a elevarse, ¿ya? El tono muscular, la dilatación de pupila, va a empezar a verse, como vimos, la pupila empieza a dilatarse un poquito, el tono muscular quizá va a estar un poco contraído porque el paciente va a estar alerta, ¿no? Va a estar con
segregación de adrenalina. Puede haber incontinencia urinaria, fecal, podría haber cialorrea también por el estrés, ¿ya? Va a haber todavía movimientos voluntarios en esta etapa, ¿ya? Y bueno, como les decía, es el inicio de la analgesia y hay una conciencia imperfecta. ¿Por qué? Porque el paciente va a empezar a tener algunos efectos de los fármacos que le hemos puesto en esta etapa. Ya, el periodo 2, ¿ya? Hay una excitación involuntaria del I. Todavía estamos en la lucha de que el paciente se duerma, pero ya quizá hay pacientes que dependiendo de los fármacos, dependiendo cuál sea su efecto, empiezan a llorar o empiezan a sobresaltarse y esas manifestaciones no son tan conscientes, ya vienen de la parte más inconsciente del cerebro, por eso es que se le llama una excitación involuntaria y o delirio, ¿ya? No es que está llorando porque le duela, ¿no? Hay una etapa quizás de hiperestesia o de excitación que algunos fármacos pueden generar, ¿ya? Entonces, va a haber un inicio ya de pérdida de conciencia, porque si ya hablamos de una excitación involuntaria es porque el paciente ya no controla esa parte. Hay un delirio, excitación, movimientos involuntarios, puede haber la caída del paciente, ¿ya? O sea, el paciente ya se somete, y ahí la miorelajación puede generar que el paciente ya se someta, se ponga de cúbito, o incluso, por ejemplo, gatos en esta etapa pueden intentar escapar y como sus miembros no funcionan, o sea, su musculatura ya está empezando a relajarse, a veces el paciente se cae de la mesa y se queda tirado en el piso, pasa, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Va a haber taquicardia, dilatación pupilar, porque el paciente todavía se resiste a dormirse y podría haber nistagmo, ¿ya? Esto es porque estamos yéndonos hacia la etapa inconsciente, ¿ya? Ahora, esta etapa, el periodo 2, tiene que ser rápida, ¿ya? No podemos dejar que esto demore mucho, ¿ya? Porque esto va a generar, ¿qué creen? ¿Qué creen que puede generar? Ajá, va a generar mayor estrés. Y si tenemos más estrés, ¿qué va a pasar con estos fármacos? No va a funcionar. Entonces, esta es una etapa en la cual tenemos que pasarla rápido, ¿no? Si el paciente lo veo así, empiezo a colocar los fármacos que siguen o voy asumiendo quizá que necesita una dosis mayor, pero tiene que ser inmediato para que el efecto sea continuo, ¿ya? El periodo 3 es cuando ya tenemos a nuestro paciente en un plano de anestesia general, pero en un plano leve, ¿ya? Bueno, este ya es todo el periodo total, ahorita vamos a hablar de cada plano. Va a haber una depresión del sistema nervioso central, principalmente del encéfalo y de la médula espinal. Va a haber aquí ya tenemos ya la inconsciencia real, vamos a tener una analgesia, o sea, va a haber una regulación de la nocicepción, no van a haber reflejos medulares, va a haber una relajación muscular, o sea, definitivamente no va a haber movimiento coordinado, ¿ya? Va a haber y aquí es donde ya se realiza una intervención quirúrgica, ¿ya? Y como les decía, se puede subdividir en 4 planos. Ya, el plano 1, que es el plano superficial, como ya habíamos hablado, en el cual va a haber una reducción del tono muscular, la respiración va a ser lenta y irregular, los reflejos van a estar reprimidos pero presentes, ¿ya? A nivel interdigital tú puedes quizá presionar y todavía va a haber cierto movimiento, ¿no? A nivel del reflejo palpebral, aquí sí se va a hacer bien notorio, ya empiezas a sobar el ojito y empieza a parpadear. Puede haber un nistagmo leve todavía, ¿no? En el plano 2 habíamos visto que hay nistagmo, aquí todavía puede estar persistente y el globo ocular todavía no está tan rotado, ¿ya? Y puede haber una miosis, ¿ya? Entonces tú puedes incluso colocarle luz y ver que hay contracción del todavía pupilar, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, vemos que hay reflejo palpebral, ¿no? Aquí el paciente está en una etapa 1. Ahora, en un plano 2, que vamos a ver una relajación muscular más profunda. Por ejemplo, en el plano 1, si el cirujano hace una incisión, probablemente el movimiento del peristaltismo va a ser todavía muy notorio y las vísceras van a empezar a salir del abdomen. Entonces, eso no le va a permitir al cirujano realizar una buena técnica quirúrgica,
¿ya? Porque todavía el paciente está muy despierto, ¿ya? Incluso puede tener una sensación nocioceptiva y pueda empezar a aumentar la frecuencia respiratoria, porque todavía hay movimiento muscular más presente, y eso también va a generar dificultad al cirujano en su técnica, ¿ya? Ahora, en este plano, por ejemplo, ya no va a suceder eso. Al haber una miorelajación, las vísceras ya no van a moverse, van a mantenerse ahí en su sitio. El cirujano puede entrar, buscar la estructura que requiere según el procedimiento que tenga que hacer, sin tener ninguna dificultad, ¿ya? Incluso la frecuencia respiratoria se va a mantener igual, el movimiento diafragmático se va a mantener plano, o sea, no va a haber ninguna respuesta, ¿ya? El globo ocular ya se va a mantener ya hacia central, como que a media luna, ¿ya? Centralizado pero un poco salido, ¿ya? Y ya va a haber miosis. Aquí, por ejemplo, notamos el párpado, incluso el globo ocular está bastante metido, no se nota, ¿ya? Se le toca el párpado y no hay movimiento, ¿ya? En la etapa 3 ya hay una gran depresión del tono muscular, ya hay una protrusión del tercer párpado. Me parece que en el PDF sí sale la foto, me olvidé de cargarlo aquí, ¿ya? Ahí, ¿dónde está? No la colgué. Ya, de ahí pásate, no le he bajado acá, ¿ya? Se nota, cuando hay un plano profundo se nota la protrusión del tercer párpado, bastante marcado, ¿ya? El pulso puede estar rápido, la respiración muy deprimida a nivel abdominal, ya hay una disminución de la presión capilar, o sea, probablemente las mucosas se van a observar un poco más pálidas. El pulso va a aumentar porque va a querer mantener lo que es la circulación en los miembros, en los órganos principales, ¿no? O sea, lo primero, si hay una hemorragia y hay una disminución de presión, el cuerpo por compensación, ¿qué va a hacer? Va a querer salvaguardar los órganos principales. Entonces va a mantener la irrigación y va a subir quizá la presión a ese nivel para mantenerlos activos. Y va a cerrar la circulación periférica, ¿ya? Eso es lo que siempre pasa. Entonces, va a haber una pérdida completa de reflejos. O sea, vas a hacerle toda la prueba de la escala de Weder y no vas a encontrar nada, ¿ya? Y la pupila va a estar dilatada, o sea, estar en filiasis, ¿ya? Y definitivamente ahí es un punto en el cual hay que decir, mejor vamos superficializando a nuestro paciente, ¿ya? Y bueno, evidentemente el periodo 4 ya hablamos de una parálisis lumbar, ¿ya? Aquí la depresión del sistema nervioso central es muy peligrosa, la respiración laringotraqueal, o sea, ya incluso hay parada de lo que vendría a ser el movimiento diafragmático, los latidos, la frecuencia cardíaca es muy baja, hay una depresión de la presión arterial bastante marcada, y hay una midriasis muy notoria, ¿ya? Incluso hay relajación de esfínter, entonces nuestro amigo se nos ha ido ya prácticamente está en San Pedro, ¿no? Y una hipotermia severa. O sea, desde el plano 3 ya podemos observar una hipotermia leve, ¿ya? Pero ya en un plano de parálisis lumbar sí podemos ver una hipotermia moderada, severa, y ahí sí el paciente prácticamente está en peligro de muerte, ¿ya? Es muy difícil poder revertirnos de este efecto, ¿no? Dependiendo también con qué fármacos estén trabajando. Si trabajan con un barbitúrico, olvídate, llegó a parálisis pulvar, mejor derechado, ¿ya? Pero por ejemplo, si estás trabajando con fármacos, entre ellos, ¿no? Un alfa-2 agonista que tiene un antagonista, quizá pueda ser parte de lo que puedas utilizar para irlo sacando de este plano, ¿no? Puedes poner primero, obviamente pones un vasoconstrictor, los ionotrópicos, vemos que no hay efecto y puedes empezar a utilizar revertores. Entonces, ¿siempre es indeseable llegar a este plano? Es indeseable. No es útil para nada. No. Ahora no. Ya, quizás antes, cuando no se utilizaban mucho los bloqueadores locorregionales. Ya, por experiencia te lo digo, usando un buen bloqueo locorregional, el paciente puede estar hasta con reflejo palpebral y no se da cuenta de lo que le están haciendo. Se puede estar bien superficial y está tranquilo
algo en la cabeza, algo, y el paciente se despierta y no había sentido nada de lo que es. Entonces sí, ahora no es necesario. Antes sí, antes cuando no existían estos mecanismos para generar una anestesia equilibrada, había un mayor riesgo de que el paciente se nos pudiera descompensar. O sea, digamos que el porcentaje de fallecimiento antes era mayor porque era necesario llevarlos a estos planos para poder hacer los procedimientos, ¿no? Por ejemplo, una cirugía ortopédica sin bloqueo regional, definitivamente tienes que llevarlo a un plano profundo, porque si no, apenas ingresa el taladro, el paciente va a empezar a sentir y hacer una cirugía así bien tediosa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando utilizan anestesia inhalatoria y quien no sabe manejar una anestesia equilibrada, lo puedes manejar a unos niveles de CAMS. Ahora vamos a ver qué es CAMS, a unos niveles de CAMS, ya que traduciéndolo de una manera simple es la dosis, ¿no? O sea, la dosis que se maneja lo elevas, ya, para profundizar más al paciente, pero eso genera muchas consecuencias desfavorables en el paciente, pero era la única forma. De lo que normalmente en un perro se debería manejar en 1.2, 1.3 CAMS, tú lo puedes llevar hasta 3, 4 en una cirugía ortopédica sin bloqueo regional y quizás sin ninguna inducción de analgesia para que lo puedas operar, ¿ya? Y antes se hacía, ¿ya? Pero no era lo adecuado. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que saber antes de poder decir? ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta antes de iniciar o decidir qué estrategia anestésica vamos a utilizar? ¿Qué objetivos tiene la anestesia? ¿Ya? Primero, sedación y tranquilización. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que buscar que el paciente vaya relajándose, vaya empezando a tener miorelajación antes de llevarlo a la inconsciencia. ¿Qué más vamos a manejar? Vamos a manejar la miorelajación y la inmovilización. O sea, buscamos que el paciente se relaje y que sus músculos dejen de emitir información, o sea, que no se mueva. La inconsciencia, la disociación y la amnesia. O sea, buscamos que este paciente llegue a la inconsciencia, ¿ya? Y hay una disociación de ello, ¿no? Así como la amnesia, por ejemplo, los benzodiazepínicos nos generan amnesia, ¿ya? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos la protección neurovegetativa, o sea, es muy importante que se proteja el sistema nervioso. Y lo que ahora es nuestra estrella, la analgesia, ¿ya? Mientras manejamos una buena analgesia, ¿ya? Llegar a estos puntos, ¿ya? No necesitas llevarlos a planos muy profundos, todo lo demás, ¿ya? Entonces, estas 5 cosas son muy importantes para poder manejar una anestesia general, ¿ya? Antes hablaba de una triada, ¿no? Ahora los conceptos ya engloban ya estos 5 puntos, ¿ya? Que son muy importantes para manejar lo que es una anestesia multimodal o una anestesia equilibrada. ¿En qué consiste, digamos, este tipo de anestesia? Es cuando la anestesia cuando la anestesia buscas sumar un poquito de cada cosa para no generar los efectos adversos y puedas potenciar el efecto final, que es una anestesia general, ¿ya? El cual permita al operario hacer el manejo y permita que el paciente no se estrese, cuidar al paciente y que todo salga bien, ¿ya? Ahora, ¿qué son las fases o tiempos de la anestesia, ¿ya? Principalmente son 4, pero he agregado un 5.º punto que también es importante, que debería haber salido el último. Bueno, tenemos la primera etapa, la MPA, ¿ya? Que vendría a ser la medicación preanestésica, ¿ya? La segunda etapa, la inducción, ¿ya? ¿Qué hacemos en la MPA? Buscamos ya ir preparando a nuestro paciente para disociarlo y para generar la inconsciencia. Entonces, en esta etapa buscamos manejar analgesia, buscamos la relajación del paciente, la tranquilización del paciente, o sea, básicamente buscamos la sedación. En la inducción es donde nosotros ya sometemos al paciente a fármacos que le van a generar la inconsciencia, ¿ya? Luego, en nuestra tercera parte, que también es un punto muy importante dentro de nuestro proceso anestésico, es el mantenimiento. ¿Qué buscamos en esta etapa? Buscamos que el paciente se mantenga en el plano que dijimos inicialmente, se mantenga
frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Exacto. Dos puntos importantes. Buscamos mantener la hipnosis y la analgesia, ¿ya? Así como el monitoreo de sus funciones vitales, ¿no? Principalmente, ¿qué es lo que buscamos monitorizar? Frecuencia cardíaca. Exacto. Buscamos todo lo que viene a ser mantenimiento cardiovascular, mantenimiento respiratorio y de oxigenación, ¿ya? De ahí la recuperación. La recuperación también es importante, ¿ya? Ahí tenemos que seguir monitorizando los signos del paciente y tenemos que ver que esa recuperación sea agradable, adecuada y que el paciente esté tranquilo, ¿ya? Y bueno, como último punto, que no es específicamente una fase de la anestesia, pero es un punto importante en el cual los anestesistas formamos parte y hacemos equipo junto con el médico clínico que se va a quedar a cargo del postoperatorio del paciente, es el manejo del dolor postoperatorio, ¿ya? Entonces es muy importante que nosotros, los anestesistas, le indiquemos al médico internista o al médico que va a estar monitorizando el postoperatorio en conjunto cuál es la medicación del dolor postoperatorio que indicamos, ¿no? Que puede ser infusiones, puede ser algún manejo especial, quizás algún bloqueo, ¿no? Diversas formas que hay de manejo del dolor postoperatorio. Ahora, vamos por cada parte. La medicación preanestésica. La medicación preanestésica, conocida como MPA, ¿por qué usarla? ¿Ya? La podemos usar como parte inicial de un procedimiento anestésico general, pero también puede ser parte de manejos menores, o digamos, no parte, sino puede ser lo que se requiere para un manejo menor. Por ejemplo, una contención química, ¿ya? Buscamos quizás sedar al paciente para hacer una cateterización o sedar al paciente para el retiro de alguna muestra o para lo que vendría a ser quizá un curetaje o un traslado del paciente, ¿ok? También para qué nos va a servir esta etapa previo a una cirugía para reducir el estrés del paciente. O sea, como lo vas a ir preparando, vas a ir reduciendo el dolor que va a generar para reducir el estrés, porque estás anulando el dolor. Cuando lo tranquilizas o lo sedas, ¿qué vas a generar? Vas a quitar el estrés porque el paciente va a quedar un poco más tranquilo para el proceso de la inconsciencia. Imagínate si le pones un hipnótico de frente, si el paciente se altera porque está disociándose o separando la parte consciente del inconsciente de una manera muy brusca. Por eso necesitamos preparar al paciente de esta manera, ¿ya? Obviamente, la MPA tiene también como finalidad importante reducir la cantidad de dosis de los hipnóticos y los disociativos, así como el mantenimiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos medicamentos van a potenciar a los inductores y de esta manera no requieres tanta dosis, ¿ya? Es muy diferente quizás si yo coloco un bolo inductivo a un paciente con propofol directamente a que si yo lo combino con una benzodiazepina, lo combino con un alfa-2 agonista, la dosis va a ser muy diferente, va a ser mucho menor y por consiguiente va a ser más conservadora la dosis, ¿no? No va a generarte quizá los efectos adversos que sí te podría generar si yo utilizo una dosis mayor de ese fármaco. Como habíamos visto en la primera clase, los fármacos que son tóxicos, ¿no es cierto? Son tóxicos, entonces son potenciales medicamentos que van a generar alguna cuestión nociva en el paciente. Sí, ¿no? Pero cuando sabemos utilizarlo de la manera adecuada, en las combinaciones adecuadas, nos va a generar un beneficio. Entonces, el hecho de sumar diferentes fármacos nos va a generar eso, un beneficio, y vamos a reducir los efectos adversos de los fármacos. ¿Qué más? Ya, nos va a servir quizá para revertir alguna bradicardia marcada que pueda que pueda generarse por el uso de algún fármaco, quizá alguna condición especial del paciente, ¿no? Por ejemplo, pasa que yo le pongo la MPA y lo
solía sugerir que se utiliza la NPA como un preventivo. Ahora se sabe que como no queremos utilizar esos receptores o tenerlos llenos esos receptores para cuando realmente se necesite la droga, ya no se utiliza como un preventivo, se utiliza solo si se necesita, solo si tenemos el efecto adverso, ¿ya? O sea, por ejemplo, si tenemos un paciente con una cialorrea muy marcada, definitivamente hay que usar una dosis baja de estos fármacos porque necesitamos bloquear el receptor nicotínico que está generando la producción de cialorrea, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, sí lo podríamos usar. ¿Por qué? ¿Qué me puede generar la cialorrea en exceso? Puede generarme... Una salivación profusa. ¿Tú la tienes? Una salivación profusa y uno se puede ahogar. Exactamente, me puede generar una obstrucción de las vías aéreas. Entonces, sí es algo necesario que yo necesito utilizar para evitarme que quizá las vías aéreas estén obstruidas y obviamente el paciente no ventile de la manera adecuada, ¿ya? Reducción de... Ahí está justo lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, la reducción de secreciones del tracto respiratorio. Entonces, también es importante quizás utilizar uno de estos fármacos solo si tenemos estas dos condiciones. Fármacos que normalmente utilizamos en la premedicación, ¿ya? Tranquilizantes y sedantes de Nobel, por ejemplo, la centromacina como tranquilizante, las benzodiazepinas como el midazolam, el diazepam, los utilizamos ya como tranquilizantes y sedantes, ¿ya? También nos van a brindar, en el caso de las benzodiazepinas, una miorelajación, ¿ya? En el caso de los alfa-2 agonistas, tienen propiedades sedantes, tienen propiedad incluso analgésica y también de miorelajación, ¿ya? Incluso los alfa-2 agonistas son potencialmente más miorelajantes que las benzodiazepinas, ¿ya? Así que nos sirve muy bien para cualquier tipo de manejo ortopédico, por ejemplo, ¿no? O sea, me va a relajar muy bien la musculatura y obviamente el ortopedista va a poder trabajar mejor. También, por ejemplo, en lo particular, a mí me gusta mucho la combinación de benzodiazepinas con un alfa-2 agonista, ¿ya? O sea, a las finales cada anestesista hace sus pool de cosas, ¿no? A mí me gusta porque las benzodiazepinas me van a generar la amnesia, ¿ya? Y ambos se potencian y uso una dosis más baja de ambos, ¿ya? ¿Qué más necesitamos en esta etapa? Analgésicos, ¿no? Principalmente los opioides, ¿no? Los AINES siempre los manejamos más en la parte postoperatoria, ¿ya? Pero quizás si necesitamos una analgesia multimodal, porque hay algún procedimiento que es muy cruento o ya previamente viene con alguna patología donde hay bastante dolor, sí podríamos también combinar con AINES, ¿no? O sea, dentro de todo su protocolo, por decirlo así, ¿no? Opioides como cuáles. ¿Cuántos opioides conocen ustedes? Fentanilo, ¿qué más? ¿Profil? Morfina, ¿ya? La metadona, también tenemos el revifentanilo, ¿ya? Que son los que se utilizan en veterinaria. Los anticolinérgicos, ya está con tu estrellita. ¿Por qué? Porque los anticolinérgicos, como les dije en la diapositiva anterior, los vamos a usar solo si es necesario, ¿ya? En el caso de la reducción de la secreción salival, reducción de quizás secreciones a nivel de las vías respiratorias o en presencia de bradicardia alta, ¿ya? Y digo muy marcada porque hay que tener en cuenta que si usamos un alfa-2 agonista, ¿qué es lo que vamos a observar? Bradicardia, ¿ya? Y es un fármaco que nos va a generar una bradicardia bastante marcada, ¿ya? Entonces, no me voy a asustar que mi paciente está quizá alrededor de los 60. Un paciente canino puede estar en 60 latidos por minuto cuando está durmiendo. O sea, sin estar sometido a ningún fármaco, ¿ya? Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. No hay que asustarnos si de repente está en 60, 61, 58. Ya, corre, trae atropina. Tranquilo. Vamos a evaluar. En este caso, por ejemplo, ¿qué punto podemos medir? La presión arterial. Mientras la presión arterial se mantenga ok,
el anticolinérgico no solamente, o sea, me va a elevar la frecuencia cardíaca, pero basándose en qué, en elevar la presión arterial. Entonces, si yo ya tengo una presión arterial adecuada y no requiero revertir nada, ningún efecto, todavía no lo pongo. ¿Ok? Ya. O sea, vamos a suponer. Sí. Dijo que la proteína reduce la sedación. Sí. Porque va a qué receptores. Nicotínicos. Va a revertir el efecto de los receptores la acetilcolina, bueno, es un revertor, es un antagonista de la acetilcolina. Ya. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Silacina, que es un alfa-2 agonista, betropina, que es la atropina, que es un anticolinérgico, y butorfanol también es otro tipo de opioide, ¿ya? Butorfanol y nabulfine son opioides de un poco de mediana acción, ¿ya? De duración, perdón, nos dura un poco más. Si bien los opioides son los vedettes de la analgesia, también tienen una característica de sedantes, que van a potenciar la sedación. En el caso del nabulfine y del butorfanol, su efecto sedante es un poco mayor que su efecto analgésico, ¿ya? Entonces, ellos me van a potenciar bastante la sedación del paciente. Son opioides que se pueden utilizar quizá en procedimientos no tan cruentos, que tengan una duración, por ejemplo, ¿no? Una OVH, una castración, ¿no? Una OVH quizá de rutina, los pacientes sanos, ¿no? Una técnica que es rápida, se puede utilizar. O en el caso de una castración, que no hay mucho manejo del dolor, puede. Ya. Ahora, pasamos a la otra etapa que es la inducción. ¿Qué vamos a observar en la inducción? Ya vamos a observar ya la inconsciencia del paciente. La única forma en la cual nosotros vamos a colocar una inducción es intravenosa, ¿ya? Ahora, existe la inducción a través de anestésicos inhalatorios, ¿ya? Evidentemente ahí estaríamos hablando de una inducción que no es venosa, sino es aérea, ¿ya? Pero, digamos que una inducción, para mi gusto, una inducción con anestesia inhalatoria tiene que ser para un paciente exótico, y en perros y en gatos tiene que ser porque no tienes otra alternativa, ¿ya? Porque es un paciente quizás demasiado agresivo, que por más que le pongas la LPA no te permite poner una vía y necesitas tenerlo inconsciente, ahí le pones la mascarilla. Pero lo ideal es que la anestesia inhalatoria se maneje dentro de un mantenimiento más que una inducción, porque como el anestésico inhalatorio va a competir en espacio con el oxígeno, entonces el paciente, si está consciente al ser sometido a la anestesia inhalatoria, va a tener una sensación de asfixia, porque está entrando el fármaco más que la cantidad de oxígeno que quizás sus pulmones están recibiendo. Entonces la sensación que va a tener es de asfixia y va a ser muy estresante. Pero en un exótico no te queda otro. O sea, en una ave no necesitas premedicarlo primero para que no sea tan brusco esa sensación. En roedores, por ejemplo, a veces lo manejan directamente, pero lo ideal es ponerle, por ejemplo, un alfa-2 agonista y ya lo tienen relajado el roedor, entonces le ponen la anestesia inhalatoria y ya no vas a ver ese efecto de que se está ahogando. ¿Ya? Ya. A ver, ¿qué fármacos podemos utilizar en la inducción? Tenemos el tiopental, que es un barbitúrico, propofol, el etonidato, el apaxalona, ya que más se utiliza en caballos, el diazepam combinado con la ketamina, la tiletamida con un solazepam. Solazepam es un benzodiazepínico y la tiletamida es un fármaco que me va a bloquear el receptor MNDA igual que la ketamina, ¿ya? Entonces, todos estos fármacos son los que se utilizan dentro de una inducción veterinaria, ¿ya? Ahora, principalmente nuestra vedette es el propofol, ¿ya? Lo que es caninos y felinos, principalmente usamos propofol. En otras especies sí usamos más los disociativos, ¿ya? En especies exóticas sobre todo se utiliza un poco más
incluso no se utiliza como parte de la premedicación y la inducción es netamente un anestésico inhalatorio, ¿ya? Por ejemplo, en conejos se puede utilizar propofol como inductor, pero el propofol se metaboliza muy rápido, entonces se suele hacer una premedicación con un alfa-2 agonista, la medomidina, que es bastante potente, entonces ya nos permite hacer la inducción con la mascarilla con mesiflorano de una manera más tranquila, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de aves, ya solamente se le pone un benzodiazepínico para poder relajar al ave y se le coloca su anestesia inhalatoria. Entonces, cada especie, digamos, tiene su manejo. En el caso que tú quieras premedicar, quizá quieres hacer algún manejo, algún curetaje, supongamos, ¿no?, de un felino mayor, entonces tienes que dardearlo, ¿no? Puedes usar la antidetamina con oxalazepam, lo dardeas, con eso lo premedicas, ya lo tienes en contención química y ya para el mantenimiento utilizas la anestesia inhalatoria. ¿Ya? Entonces cada quien tiene su porqué dentro de todo este proceso. Ahora, también se puede usar para anestesia general corta, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no?, una castración. Ya, tú lo único que necesitas es que el paciente un cirujano experimentado, cuando ya tienes a todo el paciente preparado, solo necesita unos 3 minutos para hacer una castración. En perro y en gatos también, porque solamente vas, haces su autonudo y ya está. Ya, en el caso de perros sí tienes que hacer ciertas suturas que te toman un poco más de tiempo. Entonces, una ketamina te dura 15 minutos. ¿Ya? Entonces, bajo ese aspecto, quizá ponerle un midazolam ketamina, manejas analgesia local y lo monitoreas a tu paciente con anestesia inhalatoria, quizás sea suficiente para una castración. ¿Ya? Entonces, lo cual puede ser muy diferente si yo tengo un paciente al cual yo le voy a hacer una enterectomía, ¿ya? Y esa cirugía me va a tomar pues una hora. Entonces, ahí sí yo necesito otro tipo de fármacos de mantenimiento. Entonces, le induzco con propofol y lo mantengo con propofol, junto con el isoflurano, ¿ya? Porque a veces la combinación es necesaria para mantenerlo en un plano adecuado y que nos dure un poco más de tiempo, ¿ya? ¿Qué más? En esta etapa, en la inducción, es donde nosotros tenemos que intubar, ¿ya? En esta etapa es muy importante la intubación del paciente, así sea para tus 15 minutos que te va a demorar tu castración, ¿ya? ¿Por qué? Porque supongamos que el paciente tenga una reacción adversa al fármaco y entre en apnea. ¿Qué hacemos? En ese momento, hasta que le metas el tubo y empieces a conectarlo y empieces a ventilar, ya le has dado mucho tiempo de espacio muerto a ese pulmón y ya no se va a reanimar. En cambio, si el paciente ya está intubado, inmediatamente, ¿qué haces con tu bolsa de reservorio? Empiezas a ventilarlo de manera manual y no pasó nada, no se quedó sin oxigenación sus células, su pulmoncito sigue funcionando, ¿ya? Ahora, hay que tener en cuenta que el mantenimiento se puede hacer por TIVA, que es la TIVA, es la anestesia intravenosa, se puede hacer inhalatoria y también se puede hacer mediante PIVA. La PIVA es la que yo más recomiendo y es la suma de la TIVA con la inhalatoria. En la TIVA, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar mantenimiento con propofol, con hipnóticos y disociativos como propofol, ketamina, tiopental, pentobarbital. ¿Por qué están de diferentes colores? Por estética no, era para querer marcar una diferenciación, ¿ya? El propofol es el que para lo que sería mantenimiento de inductor es el más recomendado, ¿ya? Si bien antes se utilizaba la ketamina como parte de una estrategia de mantenimiento, ahora ya no se recomienda tanto, ¿ya? Por los efectos adversos que puede generar la ketamina, porque genera un despertar del paciente bastante traumático, quizá para el mismo paciente y para el mismo veterinario, que es aquellos pacientes que lo ven tirando, exactamente, ¿ya? En realidad, el delirio del paciente por ketamina se ve antes, o sea, el delirio como tal es previo, en la segunda fase de la anestesia.
paciente llora, grita, patalea, no se llama delirio, se llama hiperestesia. ¿Qué es la hiperestesia? Es el aumento a la sensación de estímulos externos. O sea, el paciente siente más dolor, el paciente magnifica los sonidos, el paciente es más sensible a la luz. Entonces, como está disociado, saliendo de la disociación para el consciente, siente todos los estímulos que estuvieron bloqueados, los siente así, ¡blum! Y por eso que el paciente se desespera y llora, y como está todavía en esa etapa entre el consciente y el consciente, es donde se le ve que hace algunos movimientos como que involuntarios, pero en realidad el paciente está sintiendo todo eso. Es que de lo que no sintió nada, como que le enchufas y ¡pum!, le vino todo. ¿Ya? Eso es lo que pasa, eso se llama hiperestesia. ¿Ya? Entonces, por ese motivo, la ketamina no se recomienda ya tanto. Lo podemos utilizar en dosis analgésicas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? En una subdosis muy pequeña junto con otros fármacos. Por ejemplo, infusiones analgésicas como una infusión de FLK, que es fentanilo, lidocaína y ketamina, un MLK, que es morfina, lidocaína y ketamina, ¿no? En una dosis muy bajita. Ahí sí podemos usar un mantenimiento de ketamina y no nos va a generar ese efecto de hiperestesia. ¿Qué más? Tiopental y el pentobarbital son barbitúricos. ¿Ya? Si bien los barbitúricos eran las vedettes antiguas de lo que era el mantenimiento anestésico e inductor en perros, ahora por sus efectos adversos y por el tiempo de duración que tienen, y no te dan ningún fármaco que pueda revertir sus efectos adversos, ya no se utilizan tanto. ¿Ya? Aparte que también se compartimentalizan, entonces es horrible, más propenso a que el paciente se muera. Por eso más utilizamos los barbitúricos en eutanasia. O quizá en un manejo para pacientes convulsivos, ya cuando has utilizado todos los otros fármacos y no hay forma de poder calmar ese sistema nervioso central. No te queda de otra, pero evidentemente hay un riesgo. ¿Ya? ¿Qué más utilizamos en el mantenimiento? Como les había dicho anteriormente, los inductores junto con los analgésicos. ¿Ya? Principalmente nosotros que utilizamos como analgésicos, podemos utilizar fentanilo, ranfentanilo, morfina, desmetomidina, también se utiliza como manejo analgésico en infusión continua. ¿Ya? Hay otros fármacos que también los puedes utilizar como analgésicos en infusión continua, por ejemplo el maropitam, ¿ya? Que es el Serenia, también se puede utilizar como analgésico visceral en infusión continua. ¿Ya? Hay estrategias, y me encontré infusiones continuas de todo, ¿ya? Infusiones de silacina, infusiones de diazepam, pero en anestesia actualmente no se utiliza tanto. ¿Ya? En tal caso, si tú quieres generar una mejor analgesia visceral, más seguro es usar una metomidina que una silacina, ¿ya? Básicamente por el tropismo de los receptores. Metomidina principalmente va a tener tropismo con los alfa-2, ¿ya? En cambio la silacina no solamente tiene tropismo con los alfa-2, sino también con los alfa-1. Entonces podrían haber algunos efectos contrarios a lo que esperamos. Entonces en una infusión continua no es tan seguro utilizarlo. Yo preferiría en el caso recomendar una dexmedetomidina. Ya, en lo que sería la anestesia inhalatoria, el mantenimiento, principalmente en veterinaria utilizamos isoflurano y sevoflurano. ¿Ya? El isoflurano se utiliza un poco más, básicamente por temas de economía. ¿Ya? El sevoflurano no se usa tanto, por ahí algunos tienen, ¿ya? Y ambos tienen sus ventajas y desventajas. Ahora lo vamos a ver más adelante. Más adelante, se lo digo más adelante. El alotano se utilizaba antes, ¿ya? Se utilizaba antes que existiera el isoflurano, el sevoflurano, el levoflurano y hay un montón de otros fluoranos. Se utilizaba antes, pero hay muchas reacciones adversas, ya incluso, por ejemplo, en bovinos, en animales mayores, el metano que producen ellos es como que hace sinergia con el alotano y el paciente aparenta en la carnografía estar con una dosis más alta y es todo un lío. Entonces, no, el alotano ya se ha desestimado un poco el uso. ¿Ya? Bueno, el levoflurano, que es otra generación de estos derivados de éter, también se utiliza en veterinario y ya no se usa tanto. Principalmente isoflurano y sevoflurano. Y bueno, la
relación de la PIVA y la inhalatoria. Por ejemplo, en un mantenimiento con PIVA, dependiendo del procedimiento, quizá no deseo someterlo a un porcentaje de CAMs muy altos por seguridad del paciente, pero el paciente está muy superficial y para el procedimiento no me es favorable. Entonces busco quizá tenerlo en un plano un poco más profundo, combinándolo con propofol, infusión continua de propofol junto con el isoflurano y su analgésico, ¿no? Supongamos que solo estamos usando remifentanil. Entonces, por ejemplo, un mantenimiento en PIVA puede ser propofol, remifentanilo y el isoflurano, ¿no? Otro podría ser propofol, dexmedetomidina y isoflurano, ¿no? En el mejor de los casos se mantiene en una buena etapa plano anestésico, pero cuando hay algunas situaciones en las cuales el cirujano manipula una víscera, hay elevación de frecuencia cardíaca, presión, entonces ¿qué me indica? Que hay nocicepción. Y ahí yo hago un manejo anestésico, ¿no? Quizá le coloco una infusión de remifentanilo o un FLK, ¿no? Junto con el isoflurano. Ahí estamos manejando una PIVA. Ya, entonces, fármacos usados en anestesia. Por ejemplo, ya habíamos hablado de los de inhalación. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Ya. En realidad, no se conoce tal cual cómo es el recorrido, pero principalmente lo vamos a ver al final, que es que viene por vías aéreas, pasa sangre y de ahí va a órgano diana, que es el cerebro. ¿Ya? ¿Qué más? La acción va directamente hacia el GABA-A, ¿ya? O sea, va a generar depresión, ¿ya? El que va a inducir a la entrada del cloro de la neurona y la va a hiperpolarizar, ¿ya? Muy similar ¿se acuerdan que la semana pasada vimos, por ejemplo, los barbitúricos, las benzodiazepinas, que también van a ir hacia el receptor GABA? Lo mismo pasa con los inhalatorios. ¿Ya? Los intravenosos tenemos los barbitúricos, que ya como habíamos hablado la semana pasada, van directamente al receptor GABA, abriéndolo el canal y va a generar el ingreso de cloro. Entre los barbitúricos principalmente tenemos el tiopental y el pentobarbital, ¿ya? Entre los dos, el tiopental es más seguro porque su tiempo de acción es más corto y sus efectos adversos son un poco menores a diferencia del pentobarbital, ¿ya? Pero si queremos tener una depresión del sistema nervioso central más severo por un paciente que tiene convulsiones pero sumamente exacerbadas, nuestra opción de uso es el pentobarbital, ¿ya? Ya, benzodiazepinas, ¿ya? Bueno, el prazolam, que no lo utilizamos mucho, clonazepam, midazolam. En este caso nosotros utilizamos más lo que es el diazepam, el midazolam y el solazepam, ¿ya? ¿Qué vamos a ver? Que la acción va directamente al GABA y también va a haber una apertura del cloro, ¿ya? Que esto lo que va a generar es en frecuencia. ¿Qué quiere decir frecuencia? Como que pulsado, ¿no? Porque tiene que estar directamente relacionado con quién, para que mantenga el canal abierto. ¿Quién tiene que estar junto con las benzodiazepinas? El GABA, ¿no? En cambio, aquí lo vemos en el tiempo, o sea que mayor tiempo tiene abierto el canal. ¿Por qué? Porque los barbitúricos, ¿dónde estaban? Estaban dentro, ¿cierto? Dentro del canal y lo empujaban. Los opioides, fentanilo, morfina, como les dije, no solamente tenemos estos, también tenemos la metadona, también tenemos el remifentanilo, ¿ya? Que son agonistas de los receptores MU principalmente, ¿ya? En todo el sistema nervioso central, ¿ya? También tenemos como opioides al nabulfine, al butorfanol, ¿ya? Pero acuérdense, el nabulfine es agonista, antagonista, ¿ya? Antagoniza MU y agoniza GABA, ¿ya? Entonces por eso es que tiene una propiedad más como sedante que como analgésico. ¿Qué más tenemos? Disociativos, la ketamina, la tiletamina, ¿ya? Que ya lo había mencionado, que mayormente se utiliza en animales silvestres. Vienen a ser antagonistas de los receptores NMDA. Ya no solamente me van a generar la anulación
también tienen una propiedad analgésica.